Bienvenidos a Conspirafobia. Denominamos a este término al miedo, a veces irracional, a que una conspiración pueda ser cierta. ¿Y si los medios oficiales de los que tanto ha hablado Sánchez no tienen razón? ¿Y si Javier Ruiz les mintió en la cadena SER? ¿Y si Rufián escondía la realidad? ¿Y si los conspiranoicos, lo que han denominado ultraderecha, teníamos razón? Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y vamos con un tema de palpitante actualidad. Esperemos que en este rato que estamos grabando el programa no nos pille otro apagón, porque el presidente nos ha prometido que jamás, como cantaba Camilo VI, o como decían en Lo que el viento se llevó, a Dios pongo por testigo de que jamás volverá a haber un apagón. Pero ¿esto es cierto? ¿Quién ha provocado esto? ¿Se veía de venir, como se dice en Andalucía? Algunos hacían presagiar que esto era una realidad que nuestro gobierno, pues guardaba debajo de la alfombra. Ahí tenemos a Morfeo, que nos responderá sobre si él se esperaba esto del apagón. Vamos a hablar sobre los apagones eléctricos, sobre nuestra dependencia electrónica, energética, y hoy para hablar de ello, pues tenemos a alguien absolutamente habitual e imprescindible para nuestro programa. Rafael Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, pues muy contento de estar aquí. ¿Cómo le pilló a usted el apagón? No, la verdad que como estoy en casa trabajando, lo único que es que mi vida se rompe por completo, porque yo soy un adicto a internet, estoy con el teléfono y el ordenador todo el rato, y estuve más o menos tranquilo hasta las 5 o las 6 de la tarde, que ya empecé a ponerme nervioso, porque necesitaba, y bueno, gracias a la radio, como mucha gente, pues fui siguiendo lo que es la versión oficial de los hechos, que bueno, pues en las resumidas cuentas, yo estuve siguiendo Onda Cero, la verdad, felicito a los compañeros por la retransmisión que hicieron, y bueno, pues algunos comentarios del presidente de Andalucía diciendo que podía haber sido un hackeo en unos primeros momentos, esas condiciones atmosféricas que posteriormente se han obviado, se han rechazado, que podía haber venido de Francia, cosa que también se ha rechazado. Al final parece que el foco fue en España. Portugal ya está pidiendo una auditoría independiente para saber qué pasó en España, en tanto en cuanto les afectó, una auditoría independiente de la Unión Europea. Y bueno, pues ahora, a día de hoy, la opción que parece más factible es que hubo una sobrecarga en la red debido a que en estos días, yo te miro unos pantallazos, no sé si los tienes preparados, ahora los ponemos. Que están saliendo de cosas de Estados Unidos, de otros países, porque todo esto de los apagones, primero hay que decir a nuestros oyentes que esto ha sucedido hace un mes en Argentina y en Chile, que sucedió un poco antes en Venezuela, que ha sucedido en Cuba, está sucediendo en unos cuantos países, cosa que ya por otra parte el señor Klaus Schwab, el ex jefazo del Foro de Davos, ya lo había anticipado años atrás. Y bueno, como digo, a día de hoy parece que hubo una desconexión de las fuentes de energía más fiables, más estables, llámese la energía nuclear y termoeléctrica, de manera que estuvimos un rato dependiendo solo de las energías eólica y solar. Y por lo visto, ayer, un gran programa de nuestro compañero Iker Jiménez también, con dos ingenieros que lo explicaron también como para que uno se pudiera enterar, esas energías no son estables. Eso quiere decir que en un momento dado meten mucha energía en la red y si no tienen una tecnología que se llama de sincronización, pueden llegar a colapsarla por exceso, digamos. Y todo esto evidentemente relacionado con el cierre de las centrales nucleares, todo esto de la Agenda 2030, a la que venimos hablando desde hace tanto tiempo, claro, que tiende a poner el foco en las energías renovables, pero claro, yo que siempre he sido defensor de la energía solar, me entero que eso para un suministro eléctrico de un país como España, pues el meter demasiada energía puede ser tan negativo como tener poca, es decir, que la oferta y la demanda tienen que estar equilibrados porque si no hay un desfase ahí a nivel de hercios que pueden llevar a este apagón. A partir de ahí, yo creo que en lo que nos debemos centrar es en saber por qué esta mala gestión, dado que Repsol anunció hace 5 días que había problemas, que esto podía suceder, y bueno, diferentes fuentes han
están apuntando, incluso Red Eléctrica ya avisó al presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, de que esto podría suceder, y hay un medio de comunicación que para mí me da mucha fiabilidad, que es El Filtrador, que está en un canal de Telegram llamado Espíritu Templario, con conexiones con la inteligencia del ejército español, hay que decirlo así, que informa, y leo textualmente, que el día 25 de Moncloa se informó al presidente de la Nación que estábamos en la situación cero, donde no se podía garantizar el suministro. Dice que las empresas de energía se lo dijeron, el CNI y el CIFAS, es decir, Inteligencia Militar, se lo advirtió, y lo sabían todos, incluso el rey. Y bueno, pues se le informó ese mismo día 25 en Moncloa, supuestamente siempre de acuerdo a esta información del Filtrador, hay que decirlo, al Ministerio de Transición Ecológica y a Félix Bolaños, el portavoz, me parece que es ahora mismo del gabinete, Claro. que España entraría en una situación cero si no se cortaba el flujo a Marruecos. Y bueno, pues eso es lo que ha sucedido. Al parecer se ha reinstaurado, se ha regenerado la red gracias a los aportes de Francia, y que se dejó de enviar electricidad a Marruecos. Claro. Esto es lo que sabemos. Valencia hoy está fallando otra vez, o sea que ojo, y lanzaremos más preguntas durante este programa. Nos acompaña hoy y debuta en nuestra casa Carlos Sánchez, analista geopolítico de Grupo Control. Carlos Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estáis? No sé cómo le vio a usted el apagón, cómo lo vivió y qué conclusiones ha sacado después de más de 24 horas después de lo sucedido. Bueno, honestamente yo vivo en un pueblo y entonces siempre se viven mejor estas cosas. Uno está más preparado, hay mayor solidaridad y la gente se conoce más, y bueno, pues en las ciudades al final siempre es más caótico todo, ¿no? Llegar a casa y todo esto, así que bueno, nosotros en el pueblo, pues fantástico, estábamos tranquilos y todo muy bien, y bueno, pues las familias en la calle y comentando entre ellos, nadie mirando al móvil. La verdad es que fue a ese nivel muy bonito, pero bueno, claro, yo entiendo que supongo que a cada cual según le pillase, ¿no? Si te pillan en un tren o en un ascensor o en mitad de la M30, pues bueno, pues, bastante diferente. Claro. Carlos, ¿quiénes son los responsables de esto que nos ha sucedido? ¿Se podía prever? Porque mucha gente está vendiendo como que a Sánchez esto le cae como al que le cae una desgracia, le cae un cáncer, le cae un malfario, pero ¿esto se podía prever? Bueno, claro que se podía prever. De hecho, hay varios analistas de diversa procedencia, porque, por ejemplo, quien escucha habitualmente a Lorenzo Ramírez y a César Vidal en su famoso Despegamos, pues ya estaba al tanto de que esto podía ocurrir. Antonio Turiel, un científico del CSIC, que viene avisando también de que el exceso de energía fotovoltaica, fundamentalmente, la poca inversión en estabilizadores de precisamente la corriente, ¿no? Que parece ser que es lo que hizo que se desatara esta reacción en cadena. Parece ser que se está haciendo una transición energética bastante descontrolada. Tenemos un sobredimensionamiento del parque fotovoltaico, claramente, y bueno, pues se está apostando por unas energías que son inestables en términos de frecuencia. No se están incorporando precisamente estos estabilizadores de la frecuencia, y además, bueno, pues están cerrando centrales nucleares. Además, claro, hay una cuestión bastante importante, ¿no? Porque Pedro Sánchez salía atacando a las centrales nucleares porque había algunas que estaban, algunos reactores que estaban parados, cosa que es cierto. Yo he estado esta mañana llamando a todo el mundo que he podido, la gente en Trillo, la gente en otras centrales, y efectivamente, pero claro, ¿qué ocurre con las centrales nucleares? Bueno, pues dado cómo está planteada la subasta energética, por cuestión de precio, los reactores se paran de manera bastante frecuente, cosa que me ha llamado la atención, porque hasta donde yo podía saber, los reactores están diseñados para funcionar a piñón fijo. Ese es el diseño óptimo de un reactor nuclear. Sin embargo, parece ser que se están permanentemente parando, pues porque, claro, la central nuclear, que al final no deja de ser una empresa privada, pues por cuestión de precios, al final, estar produciendo energía nuclear
cuando básicamente la fotovoltaica está disparada, pues hace que las centrales nucleares estén gastando combustible para perder dinero. Entonces, claro, la cuestión que hay que plantearse es hasta qué punto esto que llaman transición energética se está haciendo con cabeza o se está haciendo simplemente para contentar a según qué fondos de inversión, por un lado, y por otro lado, bueno, pues habría que replantearse esta cuestión del cierre de las nucleares que, bueno, pues que dan una cierta estabilidad, así como las centrales de ciclo combinado, por ejemplo, que dan una cierta estabilidad a la red, ¿no? Rafael Palacios, hubo mucha gente ayer que se lo tomó, bueno, pues con felicidad, hubo incluso nostálgicos de otras épocas. Dijo, por fin volvemos a no usar el móvil y tal. Hubo charangas, hubo jarana, hubo jolgorio, júbilo. Pero hay otra España a la que también le damos voz que quiere responsables y que se indignó en el día de ayer y que no quiere que vuelva a pasar. ¿A quién debemos señalar como culpables de lo que ayer sucedió? Bueno, lo primero, decir lo obvio. Esto no había sucedido modernamente, jamás. Y esto es algo importante teniendo en cuenta que tenemos supuestamente la mejor tecnología de la historia. O sea, los sistemas informáticos te avisan de cualquier tipo de pico, en este caso, o sea, todo está informatizado. De hecho, esa es el origen de la versión que alude a que podría haber sido un ataque cibernético, en tanto en cuanto todos los sistemas de control son informática y telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, desde el punto de vista conspiranoico, el hecho de que se sucedan dos acontecimientos tan excepcionales como el de la Dana y este apagón en cuestión de, ¿cuánto? 5 meses, pues es algo que es para pensar, desde luego, en la gestión de las autoridades, porque ya demostraron negligencia, primero al no prever lo que iba a suceder con esa gota fría, y segundo, al negar el socorro a tantos españoles, y ahora llega esto. Una de las cosas que me vino a la cabeza, nada más producirse el apagón, porque al principio, como todo el mundo yo creo, pensamos que había sido en tu barrio o en tu casa, y luego ya empezamos a enterarnos cuando salimos a la calle que era generalizado. Es que yo me acuerdo que estaban mirando la noticia del procesamiento del hermano del presidente. Eso fue lo último que hice cuando se apagó la luz, que estaba haciendo un vídeo. Y desde luego que a uno le da por pensar, yo no he sido el único, también le he visto que Javier Negre hizo el mismo comentario, qué casualidad, ¿no? Yo creo que es pensar demasiado, sinceramente, que pueda provocar esto solo para desviar la atención, pero también es cierto que en las primeras horas se habló de la colaboración de la OTAN para ver si había sido un ciberataque. Sánchez agradeció a la OTAN, mencionó a la OTAN en su discurso, más allá de agradecer a Marruecos y a Francia su colaboración. Eso es muy sospechoso, sin lugar a dudas. Y luego, bueno, pues la segunda teoría que ha circulado, y no soy el único, de que podría ser un sabotaje de Israel como represalia por la cancelación de ciertos contratos de ventas de armas. Bueno, ayer el programa Iker Jiménez, el general Dávila y el propio coronel Baños estuvieron, bueno, no se atrevieron a decirlo abiertamente, pero coincidían en que seguramente de haber algún país interesado en fastidiar a España, ese país tendría que ser de Israel, y es cierto que en estas transmisiones que hubieron al principio, durante la tarde, se habló de que había habido un flujo de datos muy importante desde Marruecos. Un flujo de datos, cuando hablan de flujo de datos, se hablan de, se refieren a intentos de hackeo. Como digo, esas opciones se han ido difuminando y ahora parece que más bien estamos hablando de una mala gestión que raya en el sabotaje, que es la respuesta a tu pregunta. O sea, digamos que ha habido tantas alarmas y ha habido tantos signos, señales de que esto podría ocurrir, que han sido negados, que han sido desoídos, que desde luego que apuntaría a que el señor Pedro Sánchez, por activa o por pasiva, es el responsable. Por pasiva, por no haber tomado medidas, y de alguna manera, si no ha querido tomar medidas, es que lo ha hecho aposta. Claro, porque si tú no tomas medidas, de hecho estás provocándolo. Ahora, ¿con qué fin? Bueno, pues
Ahí lo dejamos. Vamos a verlo. Carlos Sánchez, ¿por qué somos tan vulnerables, tan dependientes? ¿Por qué no somos capaces de, ante una realidad como la que hemos vivido ayer, no ser capaces de, en unos minutos o máximo una hora, darle la vuelta a la situación y tenemos que estar 10 horas? Ya ha habido víctimas mortales, 5 personas han fallecido directamente por la cuestión del apagón, pérdidas millonarias entre los autónomos. ¿Por qué no somos capaces de reaccionar y Sánchez estuvo tan calladito tantas horas? Bueno, a ver, yo en este sentido, normalmente lo primero que hago es descartar todas las posibles, todas las posibles respuestas lógicas, y una vez que ya tengo eso ya empiezo a especular. Pero lo cierto es que he consultado a expertos tanto en el ámbito de las renovables como en el ámbito de las nucleares y tal, y no hay nadie que acierte a decirme qué ha podido pasar, porque teóricamente el sistema está diseñado para que, bueno, pues si cae una subestación de distribución eléctrica, bueno, pues que otra suma la potencia que tiene que emitir para estabilizar la corriente, ¿no? Pero yo veo un poco, si recuerdo la DANA, da la sensación un poco que hay sistemas informáticos que se van comunicando entre ellos, pero que no hay nadie mirando. Esa es la sensación, ¿no?, que da. Y también es verdad que todos estos desequilibrios en la red, en el caso de las redes, en la DANA hubo más tiempo para reaccionar y quizá la negligencia es más palmaria, pero aquí estos cambios y estas fluctuaciones se pueden dar en milisegundos. Y si un sistema, los sistemas automáticos que paran las subestaciones o que paran bueno, pues los reactores y tal, están programados automáticamente pues para que no se quemen los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues de haber habido un boicot, tendría que ser un multi-boicot, porque habría que boicotear muchas subestaciones a la vez, no sería solo una. No valdría con boicotear una subestación concreta, en Extremadura o en el sur de España, como se decía, ¿no?, para que caiga en efecto dominó todo. Ha tenido que ser otra cuestión, ¿no? Y bueno, pues eso es una cosa que sí que llama un poco la atención. Yo he preguntado a todos los expertos de todos los ámbitos y nadie me sabe dar una respuesta lógica, porque ven bastante improbable también lo del boicot. Y bueno, con respecto a la dependencia, bueno, este es el mundo que hemos creado, ¿no? Quiero decir, si hubiera un terremoto también seríamos dependientes de la energía nuclear, por ejemplo. Bueno, es el modo de vida que tenemos, ¿no? Si vives en un pueblo, como decía antes, pues eres menos dependiente en algunos aspectos y bueno, pues si vives en una ciudad, pues eres más dependiente. Eso también, bueno, pues es el signo de los tiempos. Es una realidad. Colin Rivas, ya tenemos a nuestro querido Colin Rivas, está desde un coche, creo que no es eléctrico el coche. La final de Copa del Rey dijo Sánchez que había sido eléctrica y al final se acabó. Nos dijo que nos informásemos por Colin Rivas Show, nos lo dijo ayer Pedro Sánchez, dijo, dejad los medios oficiales y haced caso a Colin. No sé cómo te tomaste esta alusión personal del presidente, Colin. Buenas tardes, gente linda, gente hermosa. No andéis con gente harinosa. ¿Cómo te pilló el apagón, Colin? Cuéntanos. A mí no me pilló ningún apagón, porque yo tengo las luces encendidas. El problema son los subnormales españoles y europeos que nunca han tenido las luces encendidas. Ese es el problema. Y entonces, te lo digo yo, te explico todo muy simple. Hace años, antes de que hubiera todos estos subnormales y gannápiros que tenemos, no solo en el gobierno, el sistema eléctrico era independiente y estaban todos aislados. Entonces solo estaban centralizados logísticamente, pero no físicamente. Y entonces ahora está todo centralizado físicamente. Le damos a un botón, subimos la tensión de las placas a las 12:30, subimos la tensión de los molinos de viento, hay mucho cambio climático, hay mucho farsavirus, hay mucho calentón global y te apagan 2 botones. Y los extraterrestres chupan electricidad de 15 megavatios, gigavatios del Regreso al Futuro y ponen el potorro de la madre de Sánchez como la bandera de Japón. Y así pasa. Ya habían avisado y dijeron, acuérdate,
puede haber un apagón y tenéis el kit de supervivencia y tal y cual. Están testeando vuestra inteligencia otra vez. A ver cuánto resistís todos estos borregos y los borregomatrix. Y entonces esto es un problema no de Sánchez, no de Abascal, no de Donald Trump, ni de Putin, ni nada. Porque esto yo ya lo avisé hace un mes. Dije, os van a meter un apagón de cojones y le van a echar la culpa a Putin desde Rusia. Como si Putin supiera dónde está España, que él cree que está en Perú. ¿Entiendes? O sea, que tiene tiempo para estar apagando las luces a 3 de indios mamemos y 4 de la PSOE y del partido sumiso a la oligarquía extranjera, así cada día, ¿no? Y bueno, Donald Trump como que le importa 3 huevos Madrid, ya te lo digo yo. Entonces, el problema es que está centralizado la logística y la física. Y ahora pueden hacer lo que quieran. Ya ves que Francia duró 6 minutos, incluso estuvo proveyendo, igual que Marruecos. Gibraltar, eso sí, ahí no se apaga nada. Está invadido por los ingleses y aún por encima te están dando luz. En Tenerife no pasa nada. En Fuerteventura tampoco. En Baleares tampoco. ¿Por qué? Porque están aisladas. Están aisladas, es normal. Hay que aislar y hay que descentralizar físicamente todas las centrales. Y después dejarse del puto plan verde, como los mocos, de los ecologetas, de tirar térmicas, tirar carbón, tirar leña, porque no sé qué, que los animales mueren. Colin, nos has dicho... Colin, has puesto en redes sociales, porque nos ha prometido Sánchez que no volverá a pasar jamás de los jamases. Tú has puesto en redes sociales, nos volverá a pasar. ¿Por qué crees esto? Porque va a pasar. Porque, vamos a ver, estamos rodeados de una sociedad zombificada. Se pusieron a aplaudir a las 10 y a bailar sardanas. Después de que vino el internet. Porque no pueden vivir sin el puto teléfono internet. Están todos pegados a una pantalla. Eso sí, le sacan la luz y salen todos fuera y se comunican entre ellos. Por primera vez. ¿Entiendes? Y todos con depresión, los adolescentes, porque no tenían el puto teléfono para colgar likes en Tweet, o en TikTok, o en como cojones, o en el Twitter. Es acojonante. Yo ya ni me puse, mira, aquí con el que tengo 4 o 5 de estos diésel, ya no me puse ni a hacer un directo, porque es que me la rasca ya. O sea, que a ver si ya se cargan a todos los que nos rodean, porque yo creo que al final a Sanchinflas le voy a dar la razón. Colin, si haces un directo no te ve nadie porque nadie tenía internet. Claro, o muy pocos. Es verdad que hubo zonas, hubo regiones, pero ¿nos podemos creer a Sánchez cuando nos dice que esto no va a volver a pasar, Rafa? No, para nada. De ese hombre no le puedes creer, vamos, ni el buenos días. No. A mí lo que me ha sorprendido un poco es el miedo que le he visto a Pedro Sánchez. ¿No te ha parecido que estaba muy nervioso en las comparecencias? Como desmejorado. Muy dubitativo. Como que... no sé, como que le quedaba grande la asignatura y que ha intentado salir del paso, pero no le veía yo creyéndose lo que decía, sinceramente. También, Carlos, la culpa, de verdad, por buscar culpables de todo esto, porque claro que los hay, todos aquellos que han abogado por las energías verdes y demoler centrales nucleares y abogar por abrazar los árboles, ¿esta gente qué respuesta nos puede dar hoy ante la realidad que sucedió ayer? Hombre, difícilmente podrán darnos una respuesta habida cuenta de que la exministra de Transición Ecológica y Reto Digital y tal, la señora Rivera, bueno, pues aquí estaba muy en contra de las nucleares, por ejemplo, y se ha ido a Europa, y según ha ido a Europa está encantada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque el sol que más caliente. Al final, el modelo de transición que se está haciendo, como bien cuentan mis amigos de Metáfora Visual en el documental Vidas Irrenovables, pues es básicamente un expolio del terreno para plantar las instalaciones fotovoltaicas y, bueno, pues ya está, coge el dinero y corre, fundamentalmente, ¿no? Tenemos una potencia ahora mismo de renovables que es absolutamente excesiva, no tiene absolutamente ningún sentido. Y bueno, pues eso es lo que la gente ha votado, lamentablemente, ¿no? Pero sí, hay toda una propaganda, además, relacionada con esto del cambio climático y el CO2, ¿no? Pues plagada de propaganda por todos los lados, no hay ningún consenso científico en torno a la cuestión del CO2, pero luego es que aparte entran en contradicciones en su propia narrativa, ¿no? Porque, claro, si el CO2 es tan malo como ellos dicen, bueno, pues entonces lo lógico sería
tener más nucleares, ¿no? Que son las que menos emiten, pero no, las nucleares no, porque son muy malas y están fatal. Lo que hay que hacer es sacrificar terrenos cultivables, arrancar olivos y poner pues instalaciones fotovoltaicas pantagruélicas y bueno, pues ya está. Eso es lo que hay que hacer para cambiar. Y entonces les preguntas, oiga, pero estos árboles que estamos arrancando ¿no serían buenos para la absorción del CO2? Ah, cállate, magufo, negacionista. Y ya está. Y con eso más o menos han ido salvando. Lo que pasa es que, claro, ya las narrativas empiezan a no encajar unas con otras, ¿no? Y yo creo que es que vivimos en unos momentos de una propaganda verdaderamente muy intensa. Entonces, claro, hay una cuestión, decía Hannah Arendt que si no hay un consenso en los hechos, es muy difícil tener una opinión pública, ¿no? Una opinión que tú, bueno, pues derivas de los hechos, ¿no? Pero, sin embargo, fijaos hay una cosa muy curiosa, ¿no? Yo escuchaba con atención a Antonio Turiel, que es una persona a la que tengo bastante respeto. Antonio Turiel es lo que se conoce como un decrecentista. Yo no soy decrecentista, pero Antonio Turiel suele hacer unos diagnósticos muy buenos, ¿no? Entonces, él dice que efectivamente tenemos un exceso de energías renovables que se están haciendo con descontrol, que no tienen manera de equilibrar la frecuencia y tal, que se está haciendo un poco low cost todo, pero a toda prisa y no sé qué. Entonces dicen, ¿y las nucleares? Entonces dice él, hombre, es que las nucleares es que ya hemos llegado al pico, el uranio. Claro, uno luego va al libro rojo del uranio, ¿no? de la oficialidad de la energía atómica, ¿no? Donde estaba ahí la señora Cristina Narbona, ¿no? Y tal, y pues uno lee el informe del libro rojo del uranio y dice que tenemos abastecimiento en un escenario de alta demanda para 120 años. Entonces, claro, ¿cómo te puedes conformar a una opinión pública si unos están diciendo que hemos ya alcanzado el pico del uranio y otros están diciendo que tenemos abastecimiento para 120 años? Así es imposible tener una opinión pública formada, ¿no? Porque los datos básicos para tener una opinión pública formada pues son difusos, ¿no? O son incluso contradictorios. Entonces eso es verdaderamente muy problemático. Y bueno, el rey de la propaganda, en este caso, tanto durante la pandemia como con la cuestión del cambio climático y la emergencia climática que básicamente se inventan, ¿no? Bueno, pues es Pedro Sánchez, fundamentalmente. Y Pedro Sánchez está muy agobiado, pues porque le resulta muy, muy difícil. Esto es una manta, cuando la manta es demasiado corta, ¿no? Pues te tratas de tapar los hombros y se te quedan los pies al aire. Pues eso es básicamente lo que yo creo que le pasa a Pedro Sánchez, que la narrativa es demasiado corta. Cada día la manta es más corta. Rafael Palacio, ¿nos quieres mostrar unas imágenes? Sí, un poco conectando con lo que estaba diciendo Carlos acerca de la terrible situación en la que está el gobierno español para explicar lo que ha sucedido, porque básicamente no tienen explicación, y eso es algo que no me creo. Yo creo que ninguna persona con dos dedos de frente lo debe pensar, puesto que está todo informatizado. El momento en el que se produce ese pico y se va la luz, tiene que haber ahí un gráfico de algo que, bueno, ya sea un ciberataque o ya sea una sobrecarga, tiene que saberse. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, como decía... Las placas y los molinos de eólicos están todos a tope, tienen sobretensión, 50 hercios, ataca a 2 o 3, los otros ven desde allá, dale al botón. Esta es nuestra oportunidad, pumba, a 500 gigavatios, nave a Saturno, la chupó la Begoño. Es que son cojonudos, tío. Voy a cerrar el argumento con dos noticias, Colin, que han salido en la prensa internacional. Hace unos pocos días, la prensa, digamos, independiente. Si nos puedes ir traduciendo para... Bueno, aquí está diciendo que el día 16 de abril España consiguió tener el 100% del suministro a base de energías renovables. La solar, la eólica y la hidráulica. Y luego, 5 días después, es decir, el 21, es decir, una semana antes, la solar tenía un 68%, estaba dando el 78% de la energía necesaria. Y, bueno, pues aquí Zero Hedge está haciéndose eco de la noticia anterior, diciendo que 6 días después de celebrar que España se había independizado de las energías no renovables, que era 100%, había estado produciendo energía para todos los consumidores, pues ha habido este raro fenómeno atmosférico, que ya, por supuesto, ya se ha descartado. Entonces, el asunto es que desde el punto de vista de la narrativa, y esto es lo verdaderamente importante,
Sí, esto es una carta que recibió el gobierno avisando de lo que iba a suceder en la línea de todo lo que estamos diciendo. Es decir, que tenían todos los datos, que sabían que iba a ocurrir. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué les cuentas? Ponte en el lugar de Pedro Sánchez y ¿qué le cuentas a la población? Si le dices la verdad, que ha sido por el pico generado por las energías renovables, te cargas la supuesta transición ecológica. Y sobre todo, desmientes que esa transición ecológica vaya a ser, digamos, suave, que se vaya a producir sin ningún coste para el consumidor y bueno, para la seguridad del país, hay que decirlo, porque se ha puesto en riesgo la seguridad a todos los niveles, dejando al país sin internet, por no hablar de los sistemas bancarios, de todo. Así pues, para mí lo verdaderamente interesante va a ser qué coño, con perdón, le cuentan a la ciudadanía española de qué es lo que le ha pasado. Porque encima, como hemos dicho al principio del programa, tienes a los portugueses que están reclamando la auditoría independiente. Es decir, Josué, esto es muy importante, porque si solo fuera España, bueno, como tienen un rodillo ahí con todos los partidos políticos que le van a apoyar, incluso el PP, está claro que se va a subir al carro, se va a quedar Vox como única fuente, digamos, Pepito Grillo diciéndole queremos la verdad, pero que es que tienes a Portugal, porque los portugueses, el gobierno de Portugal le tiene que dar una explicación a su gente, a su ciudadanía, y ya ha dicho que quiere que haya una auditoría independiente. Entonces, a mí ese escenario me encanta porque va a aparecer la verdad, y la verdad le va a estallar en la cara a la Agenda 2030, a la transición ecológica, a la agenda del Pacto Verde. ¿Cómo iban a comprar el café y el pan con el euro digital? ¿Cómo iban a cargar el coche de Nikola Tesla? ¿Cómo iban a sacar dinero de la tarjeta? Correcto. ¿No ves que hay que tener dinero físico? Sí. Hay que tener oro. No se ha puede sido una tener victoria Bitcoin para los que mierdas. demandamos que se deje, que continúe pagándose exacto. con dinero físico, sí señor. Claro, sí. Y con oro, comprar oro y plata. En ese sentido yo creo que, bueno, es lo que hablábamos de la narrativa, ¿no? Claro, están apretando tanto las tuercas. Yo lo que creo es, con respecto a lo del kit digital, ya había habido varios momentos en los que había estado a punto de caerse la señal, o sea, la corriente. O sea, estuvimos a punto de un apagón serio varias veces. En el último año parece ser que han sido por lo menos 5 veces. Entonces, bueno, se están poniendo parches, ¿no? Con los famosos... el famoso curtailment, esto no sé si estáis al tanto de esto, ¿no? Hay algunas empresas, bueno, pues que contratan un modelo de acceso a la energía eléctrica que consiste en que la distribuidora de repente te llama y te dice, en 15 minutos te vamos a cortar la corriente. ¿Por qué? Para equilibrar las fluctuaciones de oferta y demanda, porque, claro, las energías renovables son bastante malas a la hora de adaptarse a la demanda. Y a los cambios de demanda, a las fluctuaciones de demanda, y genera, bueno, pues oscilaciones en esa frecuencia de 50 hercios que se suele decir. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? Que ya sabían lo que había y estaban agobiados. Lo que han hecho ha sido tratar de hacerlo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, fijaos, había un informe, lo publica Operador Nuclear en su página, un informe de Ernst & Young que hablaba sobre el cierre de las renovables y decía que generaría mayor dificultad en la operatividad del sistema, reducción de potencia firme y capacidades de balance y mayor riesgo de incidentes en la operatividad que puedan afectar al suministro. Esto lo decía Ernst & Young el 26 del 2 de 2025. ¿Por qué? ¿Porque son profetas? No, porque ya había habido el año pasado, 12 y 13 de diciembre, hubo un evento bastante similar en este sentido, que hubo que hacer, hubo que hacer uso de estos curtailment, que son estos contratos, especiales, ¿no? Que se supone que son unos contratos de emergencia. ¿Qué pasa? Que se está empezando a tirar de este tipo de contratos de emergencia pues con cierta asiduidad, ¿no? Entonces, claro, lo sabía Ernst & Young, lo sabía Antonio Turiel, lo sabía la gente del CSIC, hay mucha gente que lo sabía. Se sabía porque hay gente trabajando en las centrales y ve las fluctuaciones, hay técnicos. Y aún así ha habido... secreta, ¿no? Claro, ha habido miles de españoles que han tenido que pasar la noche en Atocha, en Chamartín, en el aeropuerto, y sin ningún plan de riesgo. Ha habido gente que ha muerto, todas esas consecuencias. Voy a acabar porque se nos acaba el tiempo. Colin, preguntarte simplemente, ¿por qué en Marruecos no se ha ido la luz? En Marruecos han podido... Porque en Marruecos no tiene la densidad de ciudad, por ejemplo, que explicaba ahora muy bien técnicamente Carlos. Y entonces, en las horas de pico, por ejemplo, entre las 6 y las 10 ahora,
tienen un problema de densidad y no están preparados con el cableado. Y hay que desviarlo al rural, ¿entiendes? Y no dan, porque han metido las puñeteras placas, han jodido la microfauna, la macrofauna, y han jodido el rural. Entonces todo el mundo se va a la ciudad y al final no van a poder concentrar todo ese cableado por ahí. Tienen que buscar otra alternativa. Y después que tienes a los panchos y a los morochos cargando sus patinetes para saquear las tiendas, ¿entiendes? Menos mal que los españoles son todos unos sumisos orwellianos y no saquearon nada. Ya lo decía el de Yastel. Decía, España son todos sumisos. Están aplaudiendo. Ni Orwell lo hubiese escrito en una novela. Es acojonante. En Venezuela fue culpa de una iguana. Buscar ahí Maduro, 2 días de oscuridad, y le echó a la culpa cuando tuvieron en el Cuba apagón un en Venezuela, una incendio. iguana En americana. Cuba le echaron la culpa a un incendio en Cienfuegos y por eso todo tuvo la culpa. Fue Rafael Palacios. una iguana gringa, fue una iguana yankee. Una iguana con calentón hueval que se metió allí por culpa de Donald Trump. De Donald Trump y de Putón. Pero Rafael como Palacios, putas para cabras. ir cerrando Hay que el echar programa. a estos ya. Hay que echarlos. Gente, independizaros, mineralizaros y no os olvidéis, comer mucha carne, porque gente hermosa no andéis con gente harinosa. Harina de grillo ya la está metiendo en el pan, la está metiendo en la pasta, la está metiendo a tus hijos en las galletas, la está metiendo en el tusquis, la está metiendo en las de trigo esa, las de cistás. Rafael La está metiendo Palacios. en regaliz. Vale, pues voy a hacer una predicción, ¿vale? Hoy a 29 de Firma. abril voy Predicción. a... Lo Agarraos. que creo que va a suceder es que van a aprovechar los independentistas vascos y catalanes y con el pretexto, Joder. con la legitimación de lo que ha sucedido, van a exigir a Pedro Sánchez que esa centralización de la que ha hablado Colin, que es el proceso que nos ha llevado a esto, para evitarlo, ellos tomen el control de la red eléctrica en una hipotética caída del sistema. Si eso sucediera, estamos a 29 de abril del 2025 cuando estoy haciendo esa predicción, si eso sucediera, entonces no cabría ninguna duda de que esto ha sido realizado a propósito, es decir, que han hecho esto para que luego los catalanes y los vascos pidan esa potestad, esa autonomía energética, que lo llamarán, se inventarán un palabra como ese, ¿para qué? Bueno, pues como otro paso para independizarse de ¿Y España. la UE y Marruecos qué culpa tienen de esto? La UE y Marruecos en esta pomada yo creo que no tiene mucho que ver. O sea, parece que España sí que estaba vendiendo energía a Marruecos y que en un momento dado lo paró y gracias a eso Andalucía fue de las primeras regiones que se recuperaron. Eso es hasta donde yo sé. Luego lo que haya podido pasar con Francia, bueno, yo creo que está todavía por estudiarse. Carlos Porque Sánchez, una empezó frase el corte, para empezó terminar. abajo el corte. ¿Perdona? Vale, una frase mía para terminar. Bueno, pues yo creo que es bastante evidente que bueno, hay una pulsión por parte de Bruselas y de nuestros gobernantes a que nos acostumbremos a un determinado clima de emergencia perpetua, ¿no? Y bueno, pues esto se enmarca dentro de esa necesidad, ¿no?, que tienen. Yo creo que ya mañana irá todo el mundo a comprar el kit de emergencia famoso, del que nos estuvimos todos riendo, irá todo el mundo a comprarlo, pues porque ya hemos visto que efectivamente estas cosas pasan y todo este asunto, ¿no? Yo no quiero descartar el multiboicot porque verdaderamente yo, por mucho que he preguntado a expertos en todos los ámbitos, nuclear, renovables, etcétera, nadie sabe dar una explicación lógica. Dicen, es que el sistema tendría que haber aguantado, unas subestaciones tendrían que haber aguantado el cierre de otras y el sistema tendría que aguantar y, sin embargo, no se sabe por qué, pero no ha aguantado. Entonces, parece que la opción del boicot es bastante plausible, ¿no? Y bueno, pues yo no la descarto. Por tanto, bueno, pues la lógica lleva a pensar que, bueno, pues que si nos han estado preparando para que nos estemos alertas ante cualquier eventualidad, ya sea la guerra de Putin o ya sea el cambio climático antropogénico, ya sea lo que sea, bueno, pues parece ser que la emergencia perpetua se ha convertido en la manera óptima para gobernarnos a todos, ¿no?, de Bruselas y del globalismo. Colin, una frase para terminar. Los españoles son ratas de laboratorio, sumisos, le encanta y disfrutan su esclavitud. Le gusta aplaudir a las 8, a las 9, a las 10.
y chuparle la minga a Dominga, al sátrapa de turno. Son así, no hay vuelta atrás. Es culpa de Franco. Con Franco no hubo ningún apagón. Esto no pasaba con Franco. Lo hacía todo manual, con la mano. Pero yo soy franquista, yo soy de ultraderecha. Dejaros de pamplinas. Gente linda, gente hermosa. Dejar la gente harinosa. Claro. Desobedeced. ¡Viva Spain! Pues muchísimas gracias. Gracias, Colin, gracias, Carlos Sánchez, gracias, Rafael Palacios, por este programa. Voy a preguntarle a nuestro querido Morfeo, nuestro querido Morfeo, un hombre sabio, un hombre que siempre analiza incluso mejor que nosotros la realidad. Le voy a preguntar, ¿estás preparado para otro apagón ibérico, otro apagón total? Dentro de poco va a haber otro y esto es un auténtico boicot. ¡Ya veremos! Bueno, pues esa es la visión de nuestro querido Morfeo, quizás no va mal encaminado. Como os decía, gracias a todos los colaboradores, gracias a ustedes, ya saben que tienen que compartir este vídeo y hacer más grande la familia de Periodista Digital. Como siempre, acabo, mucho cuidado, porque la mayoría puede estar equivocada. Hasta la semana que viene.